Vamos a comenzar hoy o a continuar acerca de lo que hemos estado hablando a inicios de este año y todo el resto también, que es acerca de cómo tú y yo podemos caminar en la voluntad del Señor, en la voluntad de Dios. Y quiero que piensen en algo, en una pregunta con la que quiero comenzar en esta mañana. ¿Qué pudieran tener en común un mentiroso, un asesino, un pueblo terco, un usurero y un revolucionario revoltoso? Aparte de que son hombres, por supuesto, seres humanos, hombres y mujeres. ¿Qué pudieran tener en común un mentiroso, un usurero, un asesino, un pueblo terco y un revolucionario revoltoso? Y yo quiero llevarte a dos pasajes en la Escritura, a dos versículos en la Escritura que tratan o que dicen la respuesta a esta interrogante. Quiero que me acompañen en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27 y 28. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27 y 28. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas salió Jesús. Estamos hablando ahí referente a Jesús. Después de estas cosas salió y vio a un publicano o un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, sentado en el lugar donde recogía los impuestos del pueblo. Y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mis hermanos, todas estas personas que mencioné anteriormente y pensando en personas específicas de la palabra del Señor, ejemplos de la palabra del Señor, todos estos han tenido en común una cosa que les ha pasado de diferente manera, pero han tenido en común una sola cosa. Han tenido un encuentro con Dios, han tenido un encuentro con el Señor, en el que de una forma u otra Dios les ha dicho: sígueme. Siempre Dios ha llamado de diversas maneras a una sola cosa: a seguirle. A Abraham estaba en Ur de los Caldeos y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y aquí que yo voy a estar contigo. Y Abraham, la Biblia dice que mintió, y más de una ocasión. Moisés asesinó a un egipcio. Israel, el pueblo de Dios, era el pueblo terco. Según Dios mismo, la descripción del Señor dice que era un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz. Jesucristo en su Dream Team, en su equipo de 12, su equipo de 12 eran personas que no eran estudiadas, eran personas que eran pescadores, eran hombres rudos. Había también un revolucionario revoltoso. En aquel tiempo a los judíos le decían celote a ese grupo. Era un grupo que quería por la fuerza salir del control del Imperio Romano. Era un revoltoso. Simón se llamaba. Y también en su equipo, en su gran equipo, según este pasaje, dice que Jesús llega, ve a un hombre llamado Leví o Mateo, como lo conocemos de los evangelios, lo vio sentado en el banco de los tributos, un hombre despreciado por el pueblo porque le quitaba los impuestos, le quitaba el dinero al pueblo y tenía la costumbre de quitarle de más. No solamente era el impuesto, sino que le quitaba de más. Y Jesús le dice: sígueme. Y la palabra del Señor dice que él dejándolo todo le siguió. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 4, una porción de ese versículo dice que los que siguen al Cordero, esos son sus verdaderos hijos. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, mi querido hermano y hermana, quiero decirte una cosa. El primer paso
el primer paso para estar en la voluntad de Dios, para caminar en la voluntad del Señor, es seguir el llamado de Cristo. Y no solamente es el primer paso, es el único, lo que tiene muchas aristas. Pero tú quieres estar en la voluntad de Dios, tú quieres ser transformado, tú quieres no conformarte a este mundo, como habíamos visto en la prédica pasada, a este siglo. Sigue a Cristo. Y quiero hoy ver dos aristas de seguir a Cristo. ¿De qué implica seguir a nuestro Señor? Primeramente, llamados a creer al Evangelio. Llamados a creer en el Evangelio de Jesucristo. Cuando Cristo llega y se presenta delante de ti, Él llega con el llamado de creer en el Evangelio. Y es un llamado tan poderoso. Yo no sé si aquí, voy a hacer una pregunta, ¿cuántos han tenido un accidente de carro? De un choque de un auto, algo. ¿Se les ha olvidado? ¿Cuántos han sido impactados por un rayo? ¿No? Pero yo estoy seguro que si hubiera sido impactado por un rayo y vives para contarlo, es una experiencia de un antes y un después. No cambia. Eso cambia tu vida por completo. Pero bueno, un accidente de carro también me imagino que sea bastante traumático para que haya un antes y un después. Y lo que pasa con el llamado de Dios para ti y para mí es que cuando llega a tu vida y a mi vida hay un antes y hay un después. No puedes seguir siendo igual porque es algo traumático en el mejor sentido de la palabra. Es algo que te va a cambiar aunque tú no creas. O para bien o para mal, depende de cómo respondas a ese llamado. Llamados a creer en el Evangelio. Nos pasamos todo el día hablando del Evangelio y que el Evangelio es poder de Dios. Pero ¿y qué cosa es el Evangelio? Quiero resumírtelo en este pasaje que estamos viendo en pantalla. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 3. Mis queridos hermanos, junto con el carácter de Dios, o sea, de cómo Dios es, lo más importante que tú y yo tenemos que atesorar es el Evangelio de Cristo. No hay enseñanza más importante. No hay otra cosa en la palabra de Dios más importante que Dios mismo y su Evangelio. Porque ese es el que tiene poder para salvarte. Porque ese es a través de Él en el que podemos tú y yo ser salvos. ¿Y cuál es ese famoso Evangelio? Dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, Pablo hablando o escribiendo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos. Fíjense, mediante eso somos salvos. No necesitamos más nada. No hay que hacer más nada. Solo en base a este Evangelio es que tú y yo podemos tener salvación. Si se aferran a la palabra que les prediqué, que les enseñé. De otro modo habrán creído en vano. Porque antes de todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el Evangelio. Fin. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó por nuestros pecados. Déjenme contarles una historia. Es basada en una historia real que sucedió y se hizo como un mito, pero es basada en una historia real. ¿Conocen la historia de por qué el maratón? O sea, ¿saben lo que es el maratón? La carrera de 40 kilómetros. ¿Saben de dónde sale esa carrera? Esa carrera sale de que se estaban enfrentando dos ejércitos poderosos, los griegos y los persas, por allá, muy lejos, hace unos cuantos años. Y los griegos, ellos creían que estaban en desventaja. Ellos van a la guerra, pero antes de ir a la guerra le dicen a su familia, miren, vamos a enfrentarnos a los persas, no sabemos si vamos a vencer. En aquel tiempo los persas tenían una fama de ser bien crueles con los pueblos a los que ellos conquistaban. Y le dijeron, si nosotros
ganamos, les vamos a hacer llegar el mensaje antes del alba de que tenemos victoria. Pero si nosotros perdemos, ustedes van a tener la responsabilidad de que antes que los masacren, ustedes mismos, o sea, las mujeres que se habían quedado, los hijos que se habían quedado, los ancianos que no habían podido, ustedes tienen la misión de ustedes mismos asesinarse. Ellos preferían matarse ellos mismos a no enfrentar la tortura del ejército persa. ¿Y saben qué sucedió? Los griegos ganan la batalla, pero la ganan con un periodo corto de tiempo. Ya no había tiempo casi para dar la noticia en el lugar. Y deciden, después de creo que 2 días de batalla, deciden enviar a su mejor corredor a que corra al lugar donde estaban la familia de ellos para que diga vencimos y para cuando el ejército llegara no se los encontraran muertos. Imagínense qué gran responsabilidad tenía esa persona. Este hombre corre y se pasa, después de 48 horas peleando, aproximadamente 40 kilómetros o menos, pero bueno, la tradición dice que son 40 kilómetros, corriendo. Y cuando llega al lugar, solo dice, victoria, y cae muerto. Él llevó una buena noticia. Ese hombre evitó que toda la ciudad muriera. Trajo una buena noticia. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que para que haya una buena noticia, ¿a dónde quiero llegar con esto? Para que haya una buena noticia, tiene que haber otra anterior que es mala y esa buena noticia, o sea, la buena noticia cancela la mala noticia. ¿Cuál era la mala? Que si los persas vencían, ellos tenían que morir. ¿Cuál fue la buena? Vencimos. En el Evangelio ocurre lo mismo o parecido. Hay una mala noticia antes de que venga la buena noticia. Y la mala noticia está en el versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestras faltas. Pero Él murió por nuestros pecados para garantizar perdón, para garantizar que pudiéramos ser perdonados delante del Padre, porque la paga del pecado es muerte. Y no es solamente la muerte física que podemos experimentar, sino es una muerte eterna. Y Jesús, ¿qué dice? Yo voy a pagar por ellos. Yo voy a pagar por ellos para que ellos no tengan que sufrir y para que tengan vida eterna y vida en abundancia. Y ese es el Evangelio. Punto, se acabó, no hay que hacer nada. Es recibir la buena noticia conforme a las Escrituras. Y no hay otro Evangelio, hermano. No hay otra forma de salvarse. Escuchen o lean lo que Pablo dice a los Gálatas, hablando sobre personas que habían entrado encubiertamente a la iglesia con apariencia de piedad, con apariencia de ser inteligentes o de tener buena enseñanza, pero estaban transformando la buena noticia. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, dice o escribe Pablo: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros, Pablo mismo está diciendo, si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado o anunciado, que caiga bajo maldición. Reina Valera dice que sea anatema, pero significa lo mismo, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Hay una sola buena noticia de salvación. Y a esa es a la que tú y yo tenemos que aferrarnos. Hay un solo evangelio. Hay una sola buena noticia. No hay más. Y esa es que Cristo vino por ti y vino por mí. ¿Y a qué nos lleva eso? ¿Qué implicaciones trae para nosotros eso? Mis hermanos, que tenemos que creer el evangelio todos los días y tenemos que vivir el evangelio todos los días. Te voy a hacer una pregunta. Imagina
Imagina que estás en tu casa y estás esperando, no sé, un regalo súper. ¿Qué pudiera ser aquí un regalo súper? En Cuba un regalo súper sería que llegue a la casilla, no van a entender, a la tienda, que llegue a la tienda carne de Sonora y gratis para todo el que llegue y sin hacer fila. Eso sería una buena, muy buena noticia. Sí, un milagrazo. Cuando tú llegues ahí, probablemente llegues desconfiado porque es gratis, carne y de Sonora. Cuando llegues ahí, te va a parecer extraño. Pero cuando salgas con tus buenos, si puedes, y puedes cargar todo lo que puedas, o sea, puedes llevarte todo lo que puedas cargar. Cuando salgas con tus 2 perniles o muslos de res, empiezas a decírselo a todo el mundo porque es la reacción natural. Hay un versículo que dice, creí por lo cual hablé. Entonces, queridos hermanos, vivir el evangelio significa que tú entiendes la buena noticia. Mi hermano, tú has sido perdonado por todos tus fracasos, por todos tus errores, por todos tus pecados. Tu cuenta está limpia. Y no solo es que tu cuenta está limpia, sino que Cristo ha garantizado por una sola vez que tu cuenta va a seguir siendo limpia. Porque Él murió y pagó por ti. Si vives conforme a su evangelio, conforme a su buena noticia. Entonces, vivir conforme al evangelio nos hace mirar a Dios y mirarnos a nosotros. Yo les voy a confesar algo. Yo sé que no soy bueno, pero les voy a confesar algo también. Yo sé que ustedes tampoco son tan buenos. No conforme a mi estándar, sino a conformar al estándar de nuestro Dios. Conforme, a lo mejor podemos compararnos con una persona y decir, ay, yo soy un santo, comparado con, no sé, con Hitler o una persona así, pero comparado con Dios, ahí no llegamos, ahí no llegamos. Y Dios ha tenido tanta misericordia de ti y de mí. Misericordia y gracia significa que nos ha dado perdón, nos ha regalado perdón. Que cuando nosotros miramos a Dios, nos lleva a estar agradecidos. Pero ¿saben a qué también nos lleva? Cuando miramos al que está a nuestro lado, por ese perdón que ha sido dado por parte de Dios, nosotros nos lleva también a perdonar al que está a nuestro lado. Porque el que está a nuestro lado es también imperfecto, es un ser humano que ha caído y que Dios ha rescatado. Y necesita también ser perdonado. Cuando el amor de Dios llega a tu vida, ese amor de Dios hace, y es algo natural, hace que tú también ames a los que están a tu lado, a tu alrededor, aunque te hayan en algún momento traicionado, herido, dolido. Y yo sé que a veces no es fácil, yo sé que a veces perdonar no es fácil. Pero sabes, cuando te sea difícil perdonar a alguien, no te quedes obstinado en tu corazón diciendo, no lo voy a perdonar. Decía un pastor que obstinarse a no perdonar es una señal de que no hemos sido perdonados. Porque cuando entendemos el perdón de Dios, lo que menos podemos hacer es, Señor, tú sabes que yo no quiero perdonar, pero tú dices que yo tengo que perdonar. Cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Entonces, si entendemos la buena noticia, que Dios nos ha dado perdón, nosotros debemos también perdonar al que está a nuestro lado. Y eso es vivir el evangelio. Eso es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y amar al que está a tu lado como a ti mismo. Pero no solamente estamos llamados a vivir o a creer en el evangelio. Estamos llamados a servir y a entregarnos a Cristo. Si yo les preguntara ahora qué cosa es el evangelio, ¿me pudiera responder? ¿Sí o no? Vamos a dejar la pregunta para otro día. Estamos llamados a servir y a entregarnos. Y quiero usar 2 ilustraciones.
¿Cuántos han escuchado la palabra en la Biblia? Redención. Redención, redimir, es una palabra un poco complicada. Pero lo que significa esa palabra, o para dar una ilustración, era como si nosotros estuviéramos en un mercado de esclavos, vendidos al mejor postor, siendo presos del pecado, siendo presos del odio, siendo presos de tantas cosas que nos destruían, y llegó Cristo y Él pagó el precio para libertarnos. Eso es redimir, eso es redención. Cristo nos sacó, nos liberó del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos sacó de un lugar muy, muy malo y nos puso a un lugar muy, muy, muy bueno. Eso es redención. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. El punto es tener gratitud. Otra ilustración. Imagínense que hay dos ejércitos enfrentándose, como está ahí. Un ejército con muy poca tecnología, un ejército de flechas, y nos estamos enfrentando a un ejército de estrella de la muerte. O un ejército con mucha tecnología. ¿Qué ustedes creen que pasará? ¿Quién vencerá? ¿Y saben qué? Nosotros estábamos del lado de los de la flecha y defendiendo no las cosas buenas, sino defendiendo las cosas malas. Estábamos del lado de la flecha, pero Dios llegó y te dijo, mira, ya no quiero que seas mi enemigo, voy a hacerte mi amigo y te voy a dar lugar en mi reino también, y para que puedas disfrutar del gozo, de la paz, de todo lo que yo traigo. Entonces, cuando hay una persona que te ve en el lodo y te saca de ese lodo y te da una nueva vida, lo más común es que en tu corazón haya agradecimiento por esa persona. Y el acto más grande que sucedió de eso fue nuestro Dios. Él lo hizo. Él nos sacó del lodo y nos puso nuestros pies sobre la roca. Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado. ¿Y qué es lo que Él pide? Que escuchemos su llamado de entrega a Él y de servicio a Él. Hay maneras de servirle. Tenemos llamados, todos tenemos llamados a predicar el Evangelio. Predicar es proclamar el Evangelio. Proclamar que Cristo murió por nosotros, nos ha transformado. ¿Y saben qué? Eso trae un efecto en nosotros y en las personas que escuchan. Porque Dios ha prometido salvar a las personas por medio de la predicación del Evangelio. No por medio de otra cosa, sino por medio de la predicación del Evangelio. Entonces es sobrenatural. Es poder de Dios para salvación. No depende de ti que la persona se salve, depende del Señor, pero sí depende de ti que ella pueda entender la buena noticia. Que Cristo murió por nosotros para salvarnos. Entonces es un llamado que todos tenemos. Yo sé que hay evangelistas, hay otros que no son evangelistas, yo no soy tan evangelista. Pero Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí talentos específicos y dones específicos para la iglesia. Para que en la iglesia podamos edificarnos unos a otros. Podamos crecer unos con otros. Podamos alimentarnos y ser exhortados y animados unos con otros. Y para que en el mundo o fuera del contexto de la iglesia podamos ser sal y luz. Y hay infinidad de dones, pero cada don Dios no te lo da solamente para estar sentado, sino que Dios te lo da para que puedas servirle en algo que Él ya ha preparado para ti. Puede ser que tu don, por decirlo, o uno de tus dones, quién sabe, sea orar por una persona y que esa persona esté enferma y sea sana. Puede ser que tu don sea enseñar la palabra de Dios, y cuando tú hables con las personas se entiendan y comprendan la palabra de Dios. Puede ser que tu don sea que tú ves una persona desanimada y tú hablas con ella y tú ves que de pronto esa persona se anima, porque no eres tú, es Dios el que está. Puede ser que tu don no sea ninguno de esos y sea el don de servir. O sea, don, cuando digo don, es un regalo que Dios te ha dado para su gloria y para que edifiques la iglesia.
Y no hay regalo como el don de servir, el que nadie lo ve. Puede ser que tu don sea ese. Tú estás, o Dios te ha puesto en una iglesia para que puedas edificar a la iglesia, para que puedas hacer crecer a la iglesia. Y te ha puesto para que seas su imagen a las personas que no le conocen. Una imagen de misericordia, de gracia, de amor, de perdón. Tú estás llamado y yo estoy llamado a creer en el Evangelio y estamos llamados a entregarnos al servicio. Aplicaciones generales tiene el llamado de Dios hasta ahora. Primero, caminar al ritmo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Cuando tú y yo escuchamos el llamado de Dios, una de las implicaciones es que tenemos que caminar al ritmo que Dios tiene preparado para nuestra vida. No es a nuestro paso, no es a nuestra forma, no es a nuestra manera, esa es la manera del Señor. Y este pasaje me encanta como ilustración para esto. Números 9, del 17 al 18, dice, está hablando de Israel cuando estaba en el desierto y estaba la columna de nube de día para darle sombra y de noche la columna de fuego. No tenían que pagar electricidad ni tenían que pagar nada. Por 40 años. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban allí. Déjenme llevarlos al Israel en un momento. Imagínense que ustedes son el pueblo de Israel. Hay una tienda de campaña grande, vistosa, que es el tabernáculo. Se llamaba así, que ahí estaba la presencia de Dios, de ahí salía la nube. Y entonces ellos tenían una regla. O ellos sabían una regla. Cuando la nube se elevaba y empezaba a moverse, ellos tenían que tomar todas sus cosas y tenían que moverse atrás de la nube. Ellos no iban y la nube les seguía, no. Ellos seguían a la nube. Ahora, piensen en esto. Imagínense que llegamos a un lugar y acampamos de pronto y nos quedamos un mes, 2 meses. La nube no se mueve. Y de pronto la nube se eleva, desmontamos toda la casa de campaña, todas las cosas, agarramos, nos vamos hasta donde está la nube y la nube se detiene en un lugar, volvemos a desmontar todo y no hemos acabado de desmontar todo y la nube se levanta y se vuelve a ir otra vez para otro lugar. ¿Cómo ustedes se sentirían? Yo sé cómo yo me sentiría, pero otra vez. Y así por 40 años. Así por 40 años. A veces se pasaba en lugares 1 mes, 2 meses, 3 meses. A veces podía llegar, soltar, y ya cuando estabas terminando que ibas a comer tu comida, ahí tú veías que la nube se levantaba otra vez y tenías que volver a agarrar todo, organizarlo, recogerlo y seguir. Tenemos que caminar al ritmo que Dios tiene preparado para nuestra vida. En su provisión, Él siempre te va a dar lo mejor. Y cuando Él te dice camina, camina. Y cuando Él te dice espera, espera. Él te va a dar lo mejor. Lo segundo, tiene que haber disposición para ir a donde Dios nos impulse. Tú tienes que estar preparado para ir a donde Dios te impulse. Porque muchas veces Dios te va a llevar, como dice Salmo 23, a aguas de reposo. Aguas con pastos al lado, cristalinos. Te va a llevar a lugares de delicados pastos. Pero el Salmo 23 dice también que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Y también dice que Dios me prepara un banquete en presencia de mis enemigos. Vamos a experimentar lugares de reposo, pero también vamos a experimentar lugares de desierto. Cuando Jesucristo, Dios, en Lucas capítulo 4, versículo 1, me sorprende que
cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu, después de ser bautizado, el Espíritu lo llevó o lo forzó a ir al desierto. Era Dios. Y el desierto, ya ustedes saben, no es un lugar muy cómodo y reconfortante. Pero fue Dios el que lo llevó al desierto. Cuando los discípulos estaban a la orilla de la barca, Jesús, en Marcos 6:45, Jesús es el que los fuerza a entrar a la barca para que ellos remen, para que pasaran a la otra orilla. ¿Y qué fue lo que sucedió en medio del mar o del lago? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pudieron llegar al final sin contratiempo? No. Se levantó una tormenta. Ellos casi que parecía o creían que iban a perecer. Y dice la palabra que Jesús los miraba desde la orilla. Y luego llega a su tiempo y los salva y los rescata. Pero, queridos hermanos, a veces estar dispuesto a donde Dios quiere llevarnos, como decía la canción, tu voz a veces me llaman a las aguas donde mis pies no dan, donde mis pies pueden fallar. Pero si tú me estás llevando a eso y tú me vas a hacer pasar por ese proceso, yo sé que al final, y es nuestra convicción de que al final Él nos va a dar la victoria. Porque tú y yo no hemos creído en un Dios que no puede hacer nada. Tú y yo hemos creído en el Dios Todopoderoso que lo puede hacer todo. Y Él está orquestando o está planificando todas las cosas para que Él se lleve la gloria y para tu bien y para mi bien. Aún en medio de valle de sombra y de muerte. Aún en medio del dolor. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. El viento sopla, Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. A todo el que se dispone a oír a Dios, el llamado del Señor, va a estar en un lugar unas veces, otras veces va a estar en otro lugar, a donde Dios lo llame, a donde Dios le guíe. Pero así son todos los que son nacidos del Espíritu. Y si eres hijo de Dios, eso tiene que ver contigo. Permíteme terminar con dos pasajes. Dice la palabra del Señor, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si ustedes oyen hoy la palabra del Señor, si ustedes oyen hoy el llamado del Señor, llamándoles a creer en el Evangelio, llamándoles a pedir perdón o a recibir perdón. Si ustedes oyen hoy el llamado a servirle en su iglesia o fuera de su iglesia, no endurezcan su corazón. No digan, eso no es para mí. Eso es endurecer el corazón. Eso no es para mí. Jesús en Lucas 6, 47 y 48 dice lo siguiente. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. De paso, en la Biblia, escuchar no solamente tiene que ver con oír, sino con una acción. Y no solo en la Biblia, en la vida práctica también. No sé aquí en México, pero en Cuba, cuando yo estaba entretenido haciendo algo y de paso o estaba viendo algo, allá no hay Super Bowl, pero hay otras cosas, y David me decía, oye, límpiame la meseta. Yo le decía, ahorita. Y el ahorita mío, en Cuba, el ahorita era más tarde. Pero ese más tarde puede significar nunca. No sé si aquí les pasará a los varones, que las esposas le dicen, oye, necesito tal cosa. Dice, ahorita. Es que cuando te dicen algo y te dicen, oye, lo que te están diciendo es, actúa a lo que responde a lo que yo te estoy diciendo. Ese es el oír en la Biblia. Entonces, si oyes hoy
la voz de Cristo, no endurezcas tu corazón a creerle, a servirle, a aceptarle. Y Jesús dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, cuando vino una tormenta, cuando vino un desierto, cuando vino una enfermedad, una muerte, una situación adversa económicamente, el torrente azotó aquella casa, el torrente de agua azotó aquella vida, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba construida o porque estaba bien construida. Ese es el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Ese es el que oye el llamado de Dios, que lo llama a un lugar y luego lo llama a otro lugar y luego a otro, hasta que al final lo llame al lugar donde todos vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor. Amén.